Hola a todos, bienvenidos a Aprendiendo a ser padres, un podcast de SEC Education Group. Soy Esther Vaquero, periodista y madre de 2 niños, y estoy encantada de charlar con algunos de los mejores expertos del ámbito educativo para que juntos podamos aprender a acompañar a nuestros hijos y a superar mejor los retos que se nos presentan en el día a día. En un mundo hiperconectado y globalizado, ¿cómo de importante es que nuestros hijos e hijas aprendan inglés? ¿Debería matricular en un colegio bilingüe a mis hijos? ¿Debería hablarles inglés en casa? ¿Y qué hay si los dos papás hablan distintos idiomas? ¿Deberíamos optar por uno o por los dos? ¿De verdad ayuda tanto a nuestro cerebro aprender idiomas o quizá, quién sabe, puede perjudicar algún tipo de resultado académico? Hoy nos acompaña Isabel Morales, es experta y profesora en Educación Internacional y Bilingüismo en la Facultad de Educación de la Universidad Camilo José Cela. Bienvenida, Isabel, buenos días. Hola, buenos días. Buenas tardes, O lo buenas que sea. tardes, Según como- cada uno escuche este podcast en qué momento, pues que se diga lo que Exacto. sea, ¿verdad? Gracias por acompañarnos, tenemos muchas dudas para resolver contigo, Bueno, ¿verdad? Porque esperemos. es algo cada vez que los papás tenemos un niño y le matriculamos desde que va a la escuela infantil, ya estamos pensando en eso, ¿no? Que nos dicen desde el principio que hay que intentar hablarles todo lo posible, que su cerebro es una esponja, en fin, vamos a abordarlo. La mayor parte de los papás, de hecho, de los actuales, hemos aprendido inglés primero en el colegio como una asignatura más y después, como es mi caso, por ejemplo, en la escuela de idiomas, después viajando al extranjero, en fin, cada uno se ha buscado la vida como ha podido. Muchas veces el inglés se ha convertido en la eterna asignatura pendiente y quizá por eso nos esforzamos tanto en que nuestros hijos lo aprendan de la forma más natural posible, ¿no? ¿Qué es la forma más natural? Bueno, pues vamos a hablar también de eso. Para empezar, ¿es cierto que si nos exponemos a varios idiomas desde muy pequeños, vamos a adquirirlos más fácilmente? Bueno, es lógico pensar que una adquisición natural y lo es, ¿no? Y es así como aprendemos nuestra primera lengua, con lo cual pensar en cualquier otra lengua añadida, pues obviamente aprenderla de forma natural y si podemos lo antes posible, pues eso va a facilitar, ¿no? Ese aprendizaje. No estamos estudiándola, la estamos aprendiendo. Entonces es una de las grandes diferencias, ¿no? Es decir, aprender estudiando, haciendo un esfuerzo de adquirir algo, como comentabas antes, ¿no? Teníamos la asignatura pendiente del inglés, voy a estudiar inglés, voy a hacer frases. De esta manera, ese no es el planteamiento. El planteamiento es que tú estás expuesto a una lengua constantemente desde el principio. Entonces, eso es lo que te va a facilitar. Ese cerebro se va a ir va a ir aprendiendo el cerebro, es decir, se va a ir adaptando a que hay algo más y va aprendiendo. Aprendemos a andar cuando somos pequeños, ¿no? Aprendemos una primera lengua, no nos damos cuenta. Y esa Ujú. segunda lengua se va a aprender de igual forma, ¿no? Entonces, creo que sí que es importante el hacer esa distinción, el que aprender es adquirir y no estudiarlo, ¿no? Podríamos decir incluso, bueno, hablamos de bilingüismo, no sé si lo has introducido aún todavía en tu introducción pero, Sí, sí, inicial, sí. pero realmente cuando nos proponemos de alguna manera estudiar ese inglés o hacernos bilingües, realmente, ¿qué queremos decir con hacernos bilingües? Eso es. Esa es la primera Porque pregunta, es decir, realmente nunca se llega a manejar, bueno, nunca no, hay gente que se lo consigue de una forma determinada, pero manejar 2 idiomas al mismo nivel es muy complicado. claro, pero ¿realmente ser bilingüe es manejar 2 idiomas al ahora estoy preguntando yo. Pues te voy a Manejar devolver la pregunta, digo, contéstame tú, Isabel, ¿qué es el bilingüismo? Claro, es decir, hay conceptos, o sea, hace tiempo, en los años 30 ya el padre, el moderno de los lingüistas, ¿no? Bloomfield ya manejaba, ¿no? El hecho de decir, no, porque para ser bilingüe se manejan los 2 idiomas a la vez, pero bueno, ¿quién es perfecto en 2 idiomas? ¿O quién habla los 2 idiomas o 3 idiomas de forma totalmente perfecta? Esos son Es que tienes que estar expuesto a los 2 idiomas prácticamente al mismo nivel o a la vez, o claro, pero es muy incluso difícil. incluso así hay destrezas distintas. Quiero decir, hay gente que, bueno, pues, escribe mejor, otras personas son más, utilizan más la retórica, ¿no? Hablan muchísimo mejor pues eso, ante una audiencia, aquí mismamente. Mm. O entonces, incluso en tu primera lengua. Entonces, una segunda lengua incluso, pues eso incluso puede complicar aún más, ¿no? ¿Quién es bilingüe o quién no es bilingüe? O sea, que casi sería eso. Pues quizás una persona no bilingüe, aquella que no utiliza una lengua de forma regular o las 2 lenguas de forma regular, está más expuesta a una primera lengua que a la segunda, o está más expuesta a la parte oral que a la parte escrita. Ujú. Bueno, ¿qué más? No sé, ese control nativo de 2 lenguas, pues realmente es lo que se ha ido echando, a un lado, con otros estudios, ¿no? Por ejemplo, pues David Crystal, por ejemplo, bueno, pues habló el decir que un bilingüe es aquel que tiene una fluidez perfecta en las 2 lenguas, realmente es la excepción, no es la norma. Ujú.
Hablaríamos de muchos más, pero a ver, realmente expuestos a esas dos lenguas, de las cosas más importantes que podemos ver es que la socialización o la interacción es lo que más nos va a enseñar a aprender la lengua, no solamente estando expuestos quizás a una tele o decir, venga, voy a poner a mis hijos, ¿no? Que van a ver Peppa Pig o Que lo escuchen en inglés. Dora Bueno, Exploradora, cosas, a ver, bueno, o en inglés, ¿no? Los dibujos, a ver, todo ayuda. Es decir, todos hemos aprendido muchas veces observando, pero si no practicas ese conocimiento y no lo haces en uso, pues es bastante complicado, ¿no? claro, una cosa es verlo de forma pasiva, ¿no? Y otra cosa es estar activo y que tu Efectivamente, cerebro tenga que trabajar y pensar cómo se exactamente. dicen las cosas. Eso es. Entonces, esa interacción, existen muchos estudios. Ayer precisamente puse a leer, hay un libro muy interesante que es el cerebro bilingüe de Albert Costa. Nos hace el cerebro bilingüe en la neurociencia del lenguaje. Recomiendo realmente a cualquier persona que quiera saber un poco más sobre cómo el cerebro aprende antes incluso de haber nacido, es decir, esa conexión que existe, ese vínculo que se habla mucho con el útero, ¿no? Y con la madre, es decir, esa exposición inicial antes, hay estudios que ya indican que el niño luego va a discriminar y va a diferenciar y va a estar familiarizado con un lenguaje previo a la hora luego de estar ya en relación con los demás, ¿no? Entonces, beneficia. Bueno, hay muchos beneficios que los cuales no voy a entrar ahora, si vamos a seguir, si vamos Bueno, a pero seguir en hablando. general beneficia, ¿no? En general, Esta idea que personalmente hemos lanzado al beneficia. principio de si puede tener algún Fíjate, tipo de perjuicio en resultados académicos, yo daba por hecho que no, pero igual de repente me llevas la contraria, me dices, mm, quizá despista un poco de vez en cuando, no lo sé. Aquí, bueno, hablar de desarrollo académico es muy complicado en una segunda lengua. Es decir, si no ha habido una exposición previa desde pequeñitos y haya una agilidad en el lenguaje, las destrezas estén desarrolladas, que el niño pueda ir llevando una evolución académica normal, como si fuera en su propia lengua, si no ha tenido una exposición previa a la segunda, no es fácil. Es Mm. decir, le estamos complicando los contenidos y la parte académica muchísimo. Es decir, enseñar las matemáticas en inglés a un niño que no tiene una exposición a la primera lengua, a la segunda lengua y la parte semántica, la parte lingüística, los problemas, por ejemplo, matemáticos les cuesta muchísimo a los niños en la primera lengua, pues en la Lógico, segunda lengua pues realmente complica, ¿no? claro. Complica bastante. Sí es cierto que esa diferencia que existe cuando un niño empieza con las matemáticas en la segunda lengua se va disminuyendo a base de que vaya pasando el tiempo. Es decir, cuanta más exposición tiene a esa segunda lengua en ese contenido, Ujú. claro, la va a ir masticando, ¿no? La va a ir entendiendo, lo va a ir resolucionando muchísimo mejor, pero le va a costar tiempo, le va a costar más. Claro. Entonces, la parte académica es compleja. Es decir, bueno, voy a llevar a mi hijo a un colegio bilingüe y le van a enseñar todo en inglés. Pues no lo sé, Depende, sinceramente. yo he tenido sobrinos, por Claro, ejemplo, hace ya, fíjate, ya tenía veintitantos años, ¿no? Pero recuerdo uno de ellos cuando era chiquitito, daba Science, ¿no? Que es una asignatura que se da todavía ahora y se sigue dando en inglés, y él sabía decir calamar en inglés, pero no sabía decirlo en castellano, ¿no? Entonces te ya. encuentras de repente momentos incluso cómicos, porque vas a un restaurante y no sabe qué quiere pedir, pero se lo dice el camarero en inglés, y el camarero le Ya, mira como diciendo, perdona. ya. Entonces, bueno, pues a ver, algo aprenderán, algo se llevarán, ¿no? Y estarán Ujú. acostumbrados a manejar el idioma, pero es verdad que quizás son puntos un poco técnicos todavía para cuando son tan pequeñitos, no lo Pero sé. No sé en qué fíjate, punto hay que establecer el límite o cuándo empezar a dejarles. sí, lo que decía respecto a cómo se dice en inglés o cómo se dice en español. Fíjate, si el niño realmente tiene un concepto, el niño bilingüe, ¿no? Hablamos ya un poquito de la mente más bilingüe, más pequeñito, tiene un concepto que lo conoce y tiene ese concepto que sabe, por ejemplo, lo que es familia, ¿no? Y el concepto de familia. Y sabe que tiene dos referentes. O sea, el concepto es familia y el referente en inglés, family, en familia, que Ujú, sería en español. El niño que no es realmente bilingüe del todo tiene dos conceptos, que es familia y family. ujú, Entonces, el hecho de que no sepa decir calamar en inglés, que era lo que decía, sabe lo que es un calamar. Es claro. decir, te va a decir calamar o te va a decir familia o mesa, en uno de los dos idiomas que su proceso ejecutivo en ese momento le lleve, Ujú. porque de alguna manera está más familiarizado con una lengua u otra, o le sale mejor una otra, lo cual no quiere decir que no sepa lo que es un calamar, que eso sería lo Lo grave quizá. realmente grave, exactamente. Ujú. Entonces, esos referentes, en un momento dado, quizás el lenguaje es lo que va poco a poco desarrollándose después y entonces esa palabra que no sabe, eso va a salir. ¿Cuántas veces decimos, ay, lo tengo en la punta de la lengua? Efectivamente. Y hasta que te ¿No? llega, Hasta que te llega. a veces antes, a veces después, pero en Exacto, algún momento claro. llega.
Isabel, yéndonos a la parte más práctica que nos pasa a Sí. muchos papás, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo tengo un nivel de inglés que podría decir medio alto, he vivido en Inglaterra, he trabajado allí. Cuando mi hijo mayor nació, que es con el primero con el que te planteas todo, yo decía, bueno, tengo que hablar en inglés constantemente, debería hablar yo en inglés, el papá en castellano, para que así en casa vea un ambiente, pero luego a mí no me sale de natural hablar constantemente en inglés, porque no es mi lengua materna. Entonces, ahí hay un mar de dudas sobre qué deberíamos hacer, por ejemplo, en un caso parecido a este, ¿qué debería hacer la familia? ¿Qué Pues recomendarías no tú? es fácil, depende muchísimo de cada familia, de cada individuo, de dónde vivas, del contexto en el que el niño se esté desarrollando, del colegio en sí. Es decir, yo siempre, bueno, yo en casa hablo en español, yo en inglés con mis hijas me es muy difícil, o sea, es Claro. lo mismo. Mm. Es decir, hay un vínculo, existe lo que es el cerebro emocional. Y eso es lo que nos va a llevar a todos a expresar, a relacionarte en la lengua que realmente tú es tu primera lengua. Es decir, hablamos, en tu caso, a lo mejor me estabas contando el que, bueno, pues obviamente tú eres nativa española. ¿Qué ocurre? Pues que tu vínculo emocional y lo que sale es hablar en la lengua, ¿no? Quizás hay un momento de inmersión tal en el sitio en el que estás viviendo que lleva a que a lo mejor en un contexto en concreto esa segunda lengua sí la estés utilizando con tu hijo. ¿Eso es Ujú. malo? No es malo, obviamente no. Estamos viviendo un entorno y lo estás usando. En casa, ahí no sale. Es que No cuesta. sale, Yo es lo he que intentado, ¿eh? cuesta. He dicho, venga, vamos a hacer, Sí, como venga, juego. hoy voy a Bueno, hablarle en inglés, a ver qué bien, pasa, ¿no? Y algo se le quedará. Entonces te pones a hablar en inglés y a mí me ha pasado que como él ya sabe que no hace falta que se esfuerce porque le entiendo en castellano, me contesta en castellano, digo, ya. yo sigo insistiendo, ¿no? Digo, bueno, algo se le quedará, pero al final desistes porque dices, mira, es que yo qué sé, no sale de natural, pues ya intentaremos llevarle de la mejor forma posible, ¿no? Pero es verdad que en familias de papá, por ejemplo, inglés, mamá española, ahí sí que Eso es cuesta un distinto. poco más, ¿no? Porque hay un momento en que los niños tienen un batiburrillo, por así decirlo, ¿no? De palabras, pero Bueno, al tiempo es una maravilla porque va claro, solo, ¿no? exacto. De todas maneras, incluso hay quien piensa que lo mejor de todo es utilizar una lengua sola. Fíjate, aquí hay varias estrategias, ¿no? Hay familias que eligen lo que se denomina OPOL, una estrategia que es One Parent, One Language, que es lo Ujú, que estabas comentando, ¿no? El inglés le habla en inglés a su hijo y el español en español. Es ideal puesto que es tu lengua materna. ujú. Entonces, esa primera lengua que tú usas con tu hijo, directamente se establecen esos vínculos que decimos. O sea, yo cuando hablo de lenguas, voy más allá, hablo de cultura, hablo de emociones, es decir, no solamente es la lengua por la lengua, da igual que diga una palabra en un momento, Ujú. se le puede olvidar y sabiendo lo que es. Pero esa relación que existe de vínculo de habla es súper importante. Entonces, si el padre es inglés, ¿por qué no le va a hablar en inglés? Al final es su lengua materna y va a establecerse esa relación, digamos, el inglés que va a adquirir, pues realmente pues tiene una calidad y es materno, ¿no? Y luego el español por otra parte. Esos niños realmente sí que se puede decir que tengan un desarrollo inicial y cognitivo bilingüe. Cuando no existe esa situación en casa de padre francés, mamá española, pues hombre, es un poquito más complejo porque la familia es la que va a darle la educación al hijo. No olvidémonos de los colegios. En casas donde damos los valores, damos la educación y nuestros hijos viven, ¿no? No Ujú. podemos decir, "No, venga, que lo aprendan en el cole". Ya. No, ahí ya Eso ya hay que ni irlo eso, ni dándole la eso, vuelta. exacto, ni eso ni nada, ¿no? Pero fíjate, volviendo al cole, ahora que lo Sí, mencionas, es muy habitual que los niños vayan a un colegio bilingüe, ¿no? Y que sí. tengan esa parte, una parte de la educación del día la den en inglés, pero los profesores no son nativos ingleses o americanos, no son nativos de ese idioma. ¿Esto es bueno? ¿Es contraproducente? No sé. A ver, toda la exposición que tengas a una lengua, siempre va a ser algo bueno. Hombre, otra cosa es que sea un profesor que no sepa utilizar la lengua y que esté cometiendo errores y estén constantemente en contacto con ello, pero no lo creo. Es decir, sí es cierto que se debe invertir más en formación de profesores, eso sí que es Ujú. cierto, pero a mí me gusta siempre que el profesor de mis hijos, sea maestro, sea pedagogo, sepa lo que hace. Y yo soy incapaz de enseñar español. A ver, yo soy filóloga inglesa y yo enseño inglés. Enseñar español no es fácil. Ya. Claro, puedo hablarlo, vale, a nivel conversación. Me dicen: "No, pero para que hable". Bueno, pero para que hable
puedo encontrar también otros momentos, ¿no? Yo quiero que el profesor le enseñe otra serie de cosas. Está en el colegio con un maestro, con alguien con quien tiene que tener ese vínculo, un vínculo también que sea bueno. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Madre mía, invertir, que haya profesores que sean expertos, ¿no? Que sean maestros, que sepan de didáctica y que sepan cómo manejar a nuestros hijos, que sepan gestionar un aula lleno de niños, Importante, que ¿eh? es muy Si en importante. casa nos cuesta con 2, allí con Pues 20, ¿no? fíjate, que muchas los alumnos en clase dicen: "Jo, yo quiero las prácticas", porque claro, tú nos cuentas aquí, pero ¿qué pasa cuando llegamos a clase? ¿Cómo gestiono a 25 niños? Digo, pues es que, claro, hay que aprenderlo estando en el cole, viendo cómo puedes entretener con niños de 3 años, de 4, de 5, o sea, cada es un mundo. Entonces, una persona, por muy nativa que sea, si esos conocimientos previos no los tiene y tampoco lo ha experimentado en el aula, le va a ser muy complicado. No sé hasta qué punto nuestros hijos se van a beneficiar de eso. Claro. Entonces, a otro nivel, quizás a lo mejor a nivel de secundaria, pues muy bien, se está funcionando muy bien con el sistema de los Language Assistants, que en la Comunidad de Madrid, que yo es lo que más conozco, Ujú. sí que se lleva a cabo en las escuelas, bueno, en los institutos, y hay mucho intercambio, vienen muchos pues eso, nativos de Estados Unidos, ingleses, incluso, bueno, pues de otros idiomas, ¿no? También, y se benefician muy mucho. Quizás se podían sacar mucho más provecho, ¿no? Por gente, porque además viene con ansia de querer enseñar y tal. Bueno, muchas veces no funciona de otra misma manera, lo digo por mi hija en el instituto, ¿no? Que muchas veces, no hemos estado con él, pero bueno, tampoco hemos hablado tanto en inglés. Digo, madre mía, dejarle que hable en inglés, ¿no? Claro, no os lo Bueno, traigáis aquí, ¿no? Que es bueno, es un precisamente lo que poco. hay que aprovechar. Sí, quiero decir que invertir en el profesorado, pues es lo que necesitamos, pero siempre yo abogo por alguien que sea un experto profesional de la docencia Ujú. y que los contenidos los tenga. Es decir, que cualquiera enseñe matemáticas y no sabe matemáticas, pues es un poco de perogrullo, ¿no? Pues esto es un poco igual. Es decir, enseñamos y sabemos cómo manejar un aula, ¿no? Ujú. Que es importante. Cuando, en el caso concreto de alguna familia tiene que viajar al extranjero, em, ¿cuánto tiempo se estima que el cerebro de un niño tarda más o menos en adaptarse a ese nuevo idioma para defenderse en condiciones, digamos? Es Madre un mía. esfuerzo importante. Sí, es un esfuerzo, realmente decir cuánto tiempo tarda, bueno, sería un poco tirarse a la piscina. Depende mucho del niño, es decir, no todos aprenden a leer al mismo tiempo, no todos aprenden, hay quien empieza a andar con 9 meses, Mm. hay quien empieza a leer muchísimo antes y la preocupación de los padres, ay, mi hijo no lee, incluso la primera lengua, mi hijo sabe leer, bueno, no te preocupes, yo no conozco ningún niño que haya salido de aquí sin saber leer, ¿no? Entonces, ese proceso de adaptación, no solamente en el lenguaje, sino en interacción con los demás. Es decir, el integrarse en un aula con otros niños, en donde se vea que está socialmente aceptado, en el que tiene posibilidades, oportunidades de poder desarrollar el habla, Mm. es muy importante. Claro, eso por un lado lo que es la parte social, ¿no? Ahí hay un autor se llama Cummins, que ya en los 90 hablaba precisamente de lo que es la parte de desarrollo interactivo y luego el desarrollo académico, ¿no? Entonces muchas veces piensan, no, el niño ya, fíjate, interactúa fenómeno, está súper bien, no ves cómo habla, que eso es muy importante, y Mm. ya pensar que en la parte académica, vuelvo a lo académico porque al final es una parte muy importante del niño, ¿no? La parte académica va a desarrollar igual, le va a costar más tiempo. Es decir, que a lo mejor la parte de interacción en 2 años el niño está, pues eso, comunicando, socializando estupendamente y en cambio la parte académica, dice, "Jo, es que le está costando". Claro, es que le está costando porque son contenidos, porque entramos en otro aprendizaje que necesita dominar esa lengua para que eso luego pueda desarrollarse bien o pueda aprenderlo, ¿no? Y estudiarlo de forma que le sea fácil. Es decir, el leer un texto en rumano, yo me imagino, bueno, yo estaba en Hungría la semana pasada, Mm. es imposible, que decir, escuchar el húngaro o leerlo es imposible. ¿Cuánto me costaría a mí? Pues posiblemente más que a un niño. Claro, Sí, y eso que tiene una base latina, creo, ¿verdad? Pero aún así, es que hay no, el veces. húngaro, fíjate, dicen que es como si fuera el finlandés, y los finlandeses y los húngaros dicen que nada. O sea, hay como una leyenda que dice que tal, pero luego parece ser que es una lengua que tiene un origen desconocido a priori. Es decir, he estado con checos, he estado con, ¿quién más había? Checos, croatas, eslovacos, bueno, todo el mundo del centro de Europa y nadie entiende el húngaro. Quiero decir, es como, No en es plan, una cosa no es una tuya cosa muy, muy ni complicada, aislada. no, 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 Ya, no. ya.
Pero fíjate, Exacto. hablando, esto que me cuentas ahora me lleva a esta duda que teníamos también al comienzo, ¿no? De que Sí, cuando uno empieza a estudiar varios idiomas, generalmente se tiende a tener más facilidad para estudiar el siguiente, ¿no? Porque ya, bueno, si no es una palabra es otra, pero hay sí. raíces o intuiciones que te pueden llevar a suponer ciertos significados o a hacer construcciones, ¿no? Según qué idioma, lógicamente. Sí, sí, es cierto. De alguna manera, como decíamos antes, ¿no? El cerebro está aprendiendo y, y realmente, o sea, como una metáfora sería algo así como que tú cuando estás esquiando, creas dos, cuando vas haciendo, ¿cómo se llama? De fondo, ¿no? Esquí de fondo, vas llevando dos líneas, ¿no? Entonces eso es como que tú vas alisando un camino y cada vez es más fácil pasar por él, es como va escurriendo. Entonces es una metáfora Mm, para decirte que realmente una segunda lengua, o una tercera lengua o cuarta, tienes el camino allanado para poder desarrollarlo, ¿no? mm. Eso es la metáfora. Sí, Digamos que por parte del el cerebro va aprendiendo. Tienes ya una estructura sintáctica, una estructura mental, una estructura de lenguaje que te permite, que sabes cómo funciona. mm, Es interno, ¿no? Sabes cómo funciona, sabes que hay una estructura de un nombre, verbo, predicado. En fin, una serie de cosas, sabes que verbos de acción, hay un nombre. Entonces, ese conocimiento ya adquirido, no hace falta que lo sepas, ¿vale? Pero sí, de alguna manera, el cerebro sabe que si yo digo andar, es la acción de algo, ¿no? Y el niño lo sabe. claro. Entonces, eso ayuda a que tú puedas otros idiomas los puedas desarrollar también de forma más fácil. Sabes una estructura de lenguaje, sabes cómo funciona un lenguaje Ujú. y hay un cambio de palabras, lógicamente, lo que decíamos de familia y family, ¿no? Hay un cambio, pero facilita ya saber una lengua, el hecho de que haya otra, aunque no sea igual, y aunque sí que decías, Esther, que cuando son iguales, pues facilita más. Pues sí, efectivamente, facilita más porque si es una lengua romance, por ejemplo, pues hay una similitud, hay unas raíces iguales, reconozco las palabras, se confunden muchas veces, pero Ya. bueno, Sí, los false friends famosos. exacto, Ujú. exacto. O en francés, que conocemos cómo se escribe, lo oímos y decimos, madre mía, y luego lo lees y dices, "Ah, fíjate, si esto es como en español decimos, no sé, una palabra, ¿no?". Sí. Entonces, sí es cierto que ayuda, ayuda mucho y bueno, el otro día estábamos, una anécdota, estábamos en clase y decía, no, no, pues a mí me ayuda muchísimo aprender los 6 idiomas que sé, haber sido bilingüe de pequeño. Entonces, ahora mismo, yo decía, madre mía, ¿sabes 6 idiomas? Pero es que además, 6 Qué idiomas suerte. que no, exactamente, que no tenían nada que ver uno con otro, ¿no? Pero ciertamente ahora mismo movernos en países, ¿no? Esa facilidad que tenemos para ir de un sitio a otro e incluso aquí no hace falta las aulas son, Bueno, es que yo siempre he pensado que claro, un segundo idioma siempre es un seguro de vida, ¿no? Porque allá donde vayas sí, te va a facilitar es todo exacto, muchísimo. Y exacto. yo, lo que te decía antes, personalmente sí que he notado, yo sé español como primera lengua, inglés, y en unos años de mi universidad me apunté a italiano. Y era maravilloso porque, me encanta el italiano, las raíces muy parecidas al castellano, viene Sí, del latín, lógicamente, pero luego había mucha palabra inglesa que ellos utilizan mucho allí como si fueran propias, sí, que ya la tenía también en inglés, con lo cual disfruté muchísimo esa tercera lengua. O sea, fue una cosa como de eso, de disfrute absoluto, exacto, de sin esfuerzo, ¿no? Aprendiendo, como tú decías, que no sea sí, estudiar, es eso sentarte es, obligado a aprender unas reglas, ¿no? Y a traducir eso constantemente, es. sino que te dejabas llevar y ahí eso es lo ideal, Claro, y ¿no? luego, fíjate, el hecho de traducir, vamos a ver, un bilingüe no es traductor. Le cuesta muchísimo, muchas veces. Es decir, Ya. yo sé decir esto en español, o bueno, en español no es nuestra primera lengua, pero alguien que decir, bueno, pues no sé, en inglés, ¿cómo lo traduzco en español? O cómo, entonces traducir es uno de los mitos, ¿no? Decir, no, pues no, un bilingüe es totalmente bilingüe porque, y sabe traducir, ¿no? Y además, bueno, pues es estupendo, no tiene acentos, ¿no? Y dice, vamos a ver, yo puedo ser fluent, yo puedo ser utilizar muy bien las lenguas y realmente puedo tener acento o puedo no tenerlo, por eso no quiere decir que no sea bilingüe, ¿no? Claro. Es decir, bueno, Hay muchos matices hay en esto del muchísimos, bilingüismo. podríamos tirar hablando, vamos, 3 horas. Vamos a dejarlo aquí si te parece, porque Sí, estamos ya sí, casi casi ahí en tiempo, pero muy bueno, bien. como siempre, dejamos la puerta abierta a futuros podcasts, futuras charlas, que seguro que hay mucho más que tratar en este asunto. Gracias, Isabel Morales, por atendernos, por Gracias. abrirnos muchas puertas y enseñarnos, Un por placer, muchas supuesto. gracias. Gracias a ti.